de esta ley. Eso es hacerle un favor a los miembros de la Asamblea Nacional de Rectores, a los dueños de las universidades, negocios. En fin, nosotros, como empecé diciendo, tenemos que empezar delimitando el campo. Eso es el principio de la política. Definir quiénes son amigos, quiénes son enemigos. Lo decían desde Carl Schmitt, que es un pensador conservador, hasta Lenin, que era un pensador revolucionario. El inicio de la política es definir campos. Nosotros no podemos aparecer juntos y revueltos con los sectores que lo que quieren es que se pase esta discusión. Hay que más bien buscar que se profundice la discusión y que conduzca a una efectiva reforma de la universidad. Muchas gracias. Posteriormente pasamos a la intervención del también docente joven Juan Manuel Delgado, para posteriormente pasar al break correspondiente, y viene la segunda parte del conversatorio, que es básicamente la intervención de ustedes y de nosotros, ¿no? Los jóvenes. Buenas tardes con todos y con todas. Yo voy a comenzar haciendo los antecedentes de una investigación que hice en el estudio de posgrado sobre el movimiento universitario sanmarquino 2000-2008, para contarles el contexto. Después hacer una reflexión y autocrítica sobre la actualidad universitaria, tanto los estudiantes, el gobierno, el cogobierno y los graduados, y finalmente las propuestas. Primariamente tendría que decir que el contexto de la investigación es en el 2000-2008, porque es parte de lo que nos tocó a muchos vivir. El contexto es la caída de Fujimori, que en la universidad significaba la caída de la intervención. Mucha gente que entró a la universidad no tenía claro qué es el gobierno de una universidad, porque llegaron y simplemente no había cogobierno, simplemente uno iba a estudiar y solamente había escuchado que por ahí en dos facultades, hablando de la Fundación San Marcos, existían centros federados. El Centro Federado de Derecho, que fue un baluarte contra la lucha contra la dictadura, y el Centro Federado de Ciencias Físicas. Después en la universidad, por lo menos en Ciudad Universitaria, no existía ningún otro gremio. Los antecedentes eran que en el 2099 los centros estudiantes de sociología habían sido cerrados por el decano interventor, prácticamente clausurados y vueltos almacenes. En ese contexto, mucha gente como yo, que entró entre el 2000 y 2001, no teníamos claro qué era el papel del universitario en la universidad. Solamente venimos a estudiar, es como un colegio, vienes, estudias y te vas, vienes y eres parte del egresas después de 5 años y eres parte del engranaje del sistema. Bueno, cayó Fujimori, cayó Paredes Manrique, cayó un sector docente que había gobernado 5 años, casi 7 años en la universidad, ¿no? Y que lo más parafraseado era que habían dado su público respaldo a Fujimori en las épocas finales, ¿no? Y que mucha gente de ese entonces, que fue parte del gobierno de Paredes Manrique, ahora es autoridad o ahora está en la oposición, ¿no? Es parte de la política. Los caminos son muy divergentes. Entonces, en el contexto como estudiante, un día estábamos los estudiantes, yo soy geógrafo, llegaron un grupo de profesores y me dijeron: miren, allá al fondo hay un local, y ese local, bueno, es el almacén. No, ese es el centro de estudiantes. ¿Cómo ese es el centro de estudiantes? Tomen la llave y vean qué hacen, ¿no? Bueno, estamos hablando de jóvenes que vienen de colegios privados o públicos, que la mayoría no tiene experiencia de gestión, ¿no? De gobierno o de poder autoorganizarse. Entonces se comenzó a hacer una visita primero a los centros federados, ¿no? De Derecho y Física, y después hacer entrevistas a profesores que habíamos escuchado de otras facultades que podían aportar. Primero queríamos saber qué era un centro de estudiantes y cuál era la diferencia entre un centro de estudiantes y un centro federado. Comenzando por eso, ¿no? Segundo, comenzar a ver los estatutos. Encontramos estatutos del Centro de Ciencias de Sociología del año 85, encontramos el estatuto del Centro de Ciencias de Ingeniería Geográfica del año 99, encontramos, nos dieron el estatuto del Centro Federado de Derecho del 98, ¿no? Etcétera, etcétera. Y con eso se hizo una propuesta de estatuto
más o menos acorde a la situación. La primera diferencia que tuvimos fue cuando llegó un grupo de egresados de los años 90 de geografía y me dijeron: esto no es un centro de estudiantes, esto es un centro federado. Así lo cerraron en el 95, era el Centro Federado de Geografía. No, es un centro de estudiantes de geografía. No, es un centro federado. ¿No? Entonces comenzamos a ver, como dije anteriormente, igual ver la diferencia entre los centros federados y los centros de estudiantes. Y concluimos en ese momento los estudiantes, y todavía se mantiene que es un centro de estudiantes. Bajo ese contexto también comenzó, digamos así, a vivir la primavera democrática de la universidad. Los docentes se comenzaron a preparar para las elecciones de rector en el 2001. ¿No? Había un gobierno de transición que cimentó, digamos así, las elecciones tanto de docentes en las categorías principales, asociados, graduados y estudiantes. Se eligió el rector y otra sorpresa fue de que en ese contexto se tenía que hacer muchas cosas, muchos cambios. Generalmente había una cuestión anterior a San Marcos. Había habido comisiones interventoras, pero había habido comisiones también de evaluación docente que habían sacado y habían vilipendiado a muchos profesores. Muchos profesores fueron expulsados, tanto trabajadores y estudiantes. Pero dentro de esos que se fueron muy buenos y se fueron muy malos. Pero por derecho, todos tenían que regresar, porque era el derecho adquirido. Entonces regresó muy bueno en algunas facultades y regresó muy malo, ¿no? Y es parte de lo que analizamos un poco hace tiempo sobre por qué aparecieron estudiantes de 30 años, ¿no? En ese entonces. O por qué aparecieron profesores con viejas prácticas, digamos, autoritarias. O por qué aparecieron nuevos profesores de la noche a la mañana que no habíamos escuchado pero nada. Entonces, bajo ese contexto, la universidad comenzó a tener un nuevo giro, ¿no? En la gestión, que se modernizó. Se modernizó porque se comenzó a reglamentar varias cosas muy positivas, desde la transparencia del ingreso a la docencia. Se reglamentó algo que no existía, en todo caso se recopiló y se modernizó el ingreso a la docencia, que creo que es primordial para todos los que fueron estudiantes alguna vez. ¿Por qué? Porque todos hemos sido testigos de cómo el ingreso docente es lo más arbitrario que hay en la universidad. No solamente entra el mejor, que es fuerte que entre el mejor, sino también entra el amigo de la autoridad de turno, ¿no? Y creo que eso pasa tanto en universidades públicas como privadas, pero más politizado es en las públicas. Eso es lo que nos tocó vivir en ese contexto de la facultad. Y lo otro es el tema de los estudiantes. ¿Cómo tú vas a poder reconstruir un movimiento estudiantil que fue muy fuerte en los 80s, que en los 90s, digamos, salió a las calles y luchó contra la dictadura, que ya estaba toda esa mayoría de personas que habían luchado contra el Fujimori saliendo? La mayoría de las personas que habían luchado contra el Fujimori estaban casi egresando. Y no hubo una transmisión de conocimiento. Simplemente hubo un cambio generacional donde hubo un autismo, hubo una no comunicación y generó una crisis. ¿De qué? De que los que habían luchado contra el Fujimori, que habían sido formados en las calles y que habían hecho grandes redes, sin el internet, sin todo lo que tenemos ahora de herramientas tecnológicas, ellos simplemente comenzaron a regresar y comenzaron a insertarse en el mercado. Muchos de ellos son periodistas, muchos de ellos son analistas políticos, muchos de ellos son profesores, o muchos de ellos no están acá, simplemente se guardaron y se escondieron. Hablo de universidades públicas y privadas en general. Entonces hubo un momento como que la gente estaba esperando saber qué estaba pasando en la universidad. Ahora éramos en las elecciones de 2001 y teníamos que elegir un decano, un rector o un vicerrector, ¿no? Y entonces aparecieron estas personas que se les llama operadores políticos, pero que en su momento fueron útiles para el sistema universitario, tanto para los que ahora son gobierno en este momento, como los que fueron gobierno anteriormente. Eso hay que dejarlo bien claro, porque todo en la universidad, el poder fáctico son los docentes. Los instrumentos son los estudiantes. Pero los instrumentos, si mantienen, como se dice, la vigencia del tercio como un cuerpo hegemónico y un cuerpo consolidado, ejercen la balanza y si mantienen una, no digamos transparencia, sino una visión de lo que quieren como gestión, pueden lograr cambios. Y hay cambios significativos en muchas facultades, tanto en San Marcos como en otras facultades. En ese interín, la Universidad Peruana comenzó también los jóvenes universitarios comenzamos a generar espacios. Hubo un grupo que
venía de la lucha contra el Fujimori de la Universidad Pública Central, el Grupo Perú, que todavía existe su site, una propuesta universitaria. Sería bueno revisarlo porque me parece muy interesante. Hubo intentos del grupo de los que fuimos tercios estudiantiles, ¿no? Los que fuimos centros estudiantes, centros federados o federaciones universitarias, en crear la mesa interuniversitaria en el 2002-2003, que hasta ahora se mantiene pero bajo otra connotación, ¿no? Hubieron intentos, y en esos intentos también hicimos trabajo de campo, que yo recomiendo que lo hagan ustedes. Cuando íbamos a invitar a centros de estudiantes, federados, federaciones universitarias, nos encontrábamos de que en algunos sitios existía solamente el nombre, mas no tiene una vida activa, ¿no? Es más, hago paréntesis de que en San Marcos hasta ahora no existe una federación universitaria. Ha habido intentos, muchos intentos, creo que ha habido como 4 o 5 intentos, todos fallidos, por justamente explotados desde adentro por los actores que eran los grupos políticos estudiantiles, ¿correcto? Entonces, bajo ese contexto hubo mucha dinámica en el año 2002, 2003, 2004, pero otra vez, recambio generacional. Otra vez, no se transmiten las experiencias de las generaciones pasadas. Y vuelven a haber elecciones de decanos, porque son cada 3 años, de rectores, que son cada 5 años. Y entonces, comienza lo que yo lo llamo en el escrito el facilismo de los poderes fácticos, de los poderes hegemónicos. Ya los poderes fácticos universitarios ya no quieren hablar con grupos políticos, ya no quieren hablar con estudiantes que les hagan igual. Quieren instrumentos que sean, no sé si llamar serviles, no sé si llamarlos, que sean simplemente para su uso de su gestión del poder dentro de la universidad. Y es así como se vio en muchos casos, no solamente en San Marcos, sino en muchas universidades. Pero también hay que hacer la autocrítica de que tampoco el movimiento estudiantil pudo reinventarse y pudo generar una autocrítica de cuando comenzó ese gen, ¿no? de lo que digamos así, de esa propuesta de jóvenes universitarios dirigentes, pero que llegaban de casualidad. Mucha gente ha llegado a ser gobierno, digamos así, sin saber ni siquiera que existe un estatuto, que existe un reglamento. Simplemente llegó porque era amigo del que armaba la lista, es amigo o enamorado, o jugaba pelota, o era alguien muy carismático, o le ofrecieron plata para hacer la lista. Si eso está pasando, yo creo que está pasando, pero peor. En ese momento todavía, en el año 2003, 2004, 2005, hasta 2006, podría decir, había una discusión política. Ya, bueno, había gente que era de diferentes tendencias, pero se sentaban a discutir. Había acuerdos políticos, no había acuerdos políticos, pero había política. Ahora ya no se hace política en la universidad. En la universidad lo que se hace es, hay como un grupo de personas que fueron en un momento instrumentos de los grupos de poder de la universidad, en este caso los docentes de turno que tienen el poder, y simplemente instrumentalizados. Y es un poco extremo cuando se quiere, por ejemplo, en la gestión de un anterior, en San Marcos, se quiso impulsar una reforma del estatuto, lo cual nosotros estuvimos en contra. Y yo me hago con la ingrata sorpresa de ver que el estatuto que se está proponiendo y mucho de lo que se opone en la ley universitaria está ahí. Mucho de lo que nosotros fuimos dirigentes en el año 2003, 2004, ¿no? Nos discrepamos muy fuerte porque veíamos que los profesores que escribían con la izquierda gestionaban con la derecha. Entonces, eso es algo que yo quiero dejar en claro, son los antecedentes como dirigente estudiantil, se los hago como reflexión, porque los estudiantes no somos clientes, y en un momento en la universidad pública, en San Marcos, se nos vio como clientes, y eso no puede pasar, y no debería pasar, y eso es parte de lo que me parece que queda en este proyecto de ley, que son los antecedentes del proyecto de estatuto que se quiso hacer en ese entonces, ¿no? Un caso era que se quería, por ejemplo, solamente un caso, se quería crear el Centro de Idiomas de San Marcos, ¿no? Y para eso se pedía una cuota extraordinaria a todos los estudiantes de San Marcos, una tercera cuota.
o sea, una tercera matrícula. Si la matrícula era 180 soles, me acuerdo, 182 soles, nos querían pedir una cuota de 100 soles extraordinaria para la construcción. Entonces le agarramos y le dijimos a la autoridad, ¿sabe qué? Si usted nos va a cobrar eso, y los beneficiados son la comunidad universitaria, la comunidad de graduados y profesores, que los profesores también se mojen. Entonces dijo que no. Bueno, entonces no. Entonces hagamos algo más. Si no quiere discutir, entonces no pasó el proyecto. Entonces dijimos, la propuesta nosotros hacemos, ¿por qué no vamos al gobierno? Vamos al Congreso, porque en noviembre se aprueba el presupuesto, hagamos la marcha de agosto o septiembre y pedimos un presupuesto. Y así nos fue la marcha del 2003, del 2004, en la que se pidieron más presupuestos de la universidad pública. San Marcos, si no me equivoco, en ese entonces tenía 180 millones de soles de presupuesto. Ahora tiene como 350 millones. Pero esa fue la lucha de los estudiantes en las calles, acá le llaman calle, y con los docentes, ¿no? Que eran autoridades, y los docentes que sabían que era necesario unirse, hacer un cuerpo para pedir aumento en el presupuesto necesario. Que sí es cierto de que cerca del 70-80% del presupuesto de la universidad pública se usa para el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Pago la luz, pago a profesores, jubilados, etc. O sea, el 20% se lo pelean las 20 facultades. Y si es la facultad de medicina que tiene el poder, o las facultades sociales que tienen el poder, construye su pabellón, construye su aula, le compran sus computadoras. Eso me acuerdo que siempre le decía yo en las reuniones de estudiantes, mientras la gente se pelea en provincias, cortando las carreteras por sus derechos adquiridos, de tener más presupuesto en inversión, en infraestructura, de carreteras o los algodoneros para que puedan subvencionarlo con la crisis que estaba pasando. En San Marcos las facultades hacían tomas, hacían marchas para que les construyan un pabellón, o para que les asignen un pabellón, o para que le compren computadoras, ¿no? Y en ese contexto también quiero decir que en el estudio que hice, para estudiar el Estatuto del 84, que es, digamos, el Estatuto del 84 tiene, digamos, el ideal de Córdoba, ¿no? Cuando hablaba con uno de los profesores que me hubiera gustado que esté presente, que una persona que conoce mucho la universidad, ¿cómo fueron hechas las facultades? ¿No? O sea, hay una facultad que, entre todos los que entrevisté, era la facultad Otros. ¿Por qué facultad Otros? Era la última facultad que se creó. Todas las escuelas que quisieron ser facultades se apuntaron y hicieron su facultad. ¿Cuál es esa facultad? La facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica, Mecánica de Fluidos, ¿no? Facultad Otros. Era increíble. Así se hizo de San Marcos. Y así debe haber pasado con muchas universidades en todo el país. ¿Qué pasó? Posteriormente la Facultad de Mecánica de Fluidos se salió y se fue a Física. ¿Y qué pasó? O sea, esa facultad no tenía, hasta ahora se manejan de una forma diferente, ¿no? Esa facultad. La facultad se ha convertido en esa facultad. 4 escuelas, ahora 5 escuelas, ahora 6 escuelas, pero sigue creciendo, ¿no? Entonces, si así se va a hacer la universidad, ese es un tema que no veo en la ley, por ejemplo. El debate, se habla de que hay que gestionar, hay que ser gerentes. Perfecto. 20 facultades, 28 facultades, 25 facultades, pero ¿por qué ciencias sociales ¿por qué economía, siendo una ciencia social, está sola como facultad? ¿O por qué la facultad de contabilidad no está con la facultad de administración? Y así podemos hablar un montón, ¿no? Entonces, o les pongo un ejemplo, cómo se creó la escuela de microbiología y parasitología en biología. Los estudiantes del tercio un día estuvieron, digamos así, en sus centros de estudiantes, comenzaron a ver sus documentos antiguos y encontraron que había un proyecto de hace 10 años de crear esas escuelas de microbiología y parasitología, si no me equivoco. Bueno, reflotaron, hablaron con el decano, miren esa casualidad, los estudiantes rescataron eso, lo propusieron al consejo, el decano se compró el pleito, pero mientras ellos lo veían desde un punto de vista académico, de crear dos nuevas carreras para que los biólogos puedan ampliar su espectro, digamos, profesional, los docentes, ¿cómo lo veían? Una forma de meter más docentes, manejar la cuota de poder, etcétera, etcétera. Se crearon las escuelas. ¿Qué facultad se opuso?
¿quién era, qué facultad se opuso? Y acá no vuelta en el Colegio Real, pero farmacia y bioquímica. ¿Por qué yo cuando nos interesa el farmacia y bioquímica? ¿No? ¿Ustedes creen una discusión académica entre los grandes intelectuales de San Marcos? No, fueron votos. Y los estudiantes amenazados, como quieran llamarlo, pero se aprobó a San Miguel porque fue un acuerdo. ¿Por qué? Siendo biología una facultad tan pequeñita, es una facultad que tiene la mayor cantidad de doctores. Si no me equivoco, hace un año, el año pasado, medicina se estaba acreditando. Y tuvo que pedir que le prestaran, entre comillas, docentes doctorados para poder acreditarse. Porque medicina no tenía la cantidad de doctores para la acreditación. Para que vean cómo está la crisis universitaria. Y ahí también encontramos otro tema, ¿no? Se le pone el más alto grado académico a los que van a ser autoridades, pero nos olvidamos de que muchos profesores han tenido, tienen el doctorado, pero no son los doctorados que nosotros conocemos. Que antes de ser doctorado tienen que ser magíster y de ahí la licenciatura. Sino cuando era licenciatura, terminaron el estudio de pregrado, podían escoger o eres licenciado o eres doctor. O en los 80, con la misma ley universitaria, muchos profesores, muchos egresados, digamos, estudiaron, hicieron como un curso y son doctores. Y eso ha sido hasta lo más paradigmático, porque hubo un profesor la última vez que quiso ser rector de San Marcos, que pasó todas las normas en contra de la universidad y se doctoró bajo esa modalidad usada hace 15 años atrás. Menos mal que, bueno, que la cordura, o en todo caso la desfachatez de él no pasó, ¿no? Pero igual es inherente lo que puede pasar. Porque el hecho de que tengas, como se dijo anteriormente, el hecho de que tengas los grados no quiere decir que sepas más, porque hay muchas personas que tienen todos los grados académicos, doctores, PhD, pero a la hora de enseñar, no sé, de repente no es un docente de enseñanza, sino es un docente investigador, es un buen profesor de investigación, y eso de repente le hace falta a la universidad. Entonces, pero sí hubo buenas ideas, por ejemplo, esto en esa propuesta de estatuto, y que recoge la ley, no la veo, es que los docentes tengan unas subcategorías. Eso de hacer la carrera docente en 3 categorías, eso le corta mucha carrera, me parece, desde mi punto de vista, a incentivos a los docentes. Eso es lo primero. En el término de los estudiantes, se habla mucho que los estudiantes deberían de tener, ser el quinto superior, el tercer superior. Yo estaría de acuerdo, pero ¿saben cuál es el problema? No sé, de repente acá yo me equivoqué, pero en ese entonces, cuando se decía eso, era porque, digamos, los del quinto y del tercer superior son, con todo respeto, pero son personas que se dedican mucho al estudio, que están algunas veces fuera del contexto de lo que pasa en su facultad, o simplemente son personas que juegan con sus objetivos. Desde lo personal, conseguir una beca, y son más fáciles de convencer que otras personas que tienen una formación política. Y eso hay muchos casos. Entonces, es una espada de Damocles, es eso del tercio y quinto superior. Se nos quiso también decir de que el tercio es tercio y está mal, porque los estudiantes ¿qué hace un estudiante hablando con un doctor? Pero yo conozco muchos estudiantes que manejan mucho más criterio que profesores o decanos, autoridades, rectores, ¿no? Entonces, yo creo que el ser gobierno es parte de la escuela que deja la universidad. Yo siempre he dicho, y en mis clases siempre repito, que la universidad no solamente forma el lado del profesor, sino también se forma la praxis política. Y esa parte de la esencia de la universidad. Si se pierde el gobierno, creo que estaríamos perdiendo la creación de ciudadanía, ¿no? En el tema de graduados, ese es peor todavía, porque primero hay un gran problema, como se dijo acá. Por ejemplo, el reglamento de San Marcos habla de que nosotros egresamos en este momento, ustedes egresan y están en el limbo. Ustedes no pueden solicitar ahorita una carta de presentación de la universidad, porque ya dejaron de ser estudiantes. El reglamento no te permite, de matrícula, no te permite que entre ese limbo que estás ya egresado y te sacaron del sistema del SUB, no te permite tener una carta de la universidad para presentar una beca. Ya cumpliste todo, pero estás en el trámite y estás buscando qué estudiar, no puedes. Tienes que pasar, esperar 6 meses, un año,
para que recién saques el bachillerato automático, ¿no? Para recién buscar la carta o tienes que mover. Entonces, hay muchos vacíos que tiene la universidad. En el tema de graduados es digamos, preocupante porque no existe una formalización del padrón de graduados. Para votar, por ejemplo, elegir los graduados, tú tienes que, después de graduarte, a la hora que tú recibes tu título, estás en un padrón, digamos, el padrón de graduados, entre comillas, pero no es el padrón, digamos, de votación, existe otro padrón. Y eso debería institucionalizarse en la ley, de que debería haber un mayor apego, mayor hacer seguimiento de los graduados. En las mejores universidades del mundo, los graduados tienen mayor peso en las decisiones, sean en las universidades anglosajonas o sean en las universidades europeas. Entonces, yo creo de que ahí hay mucho más por hablar sobre la gestión de la universidad. Por último, las propuestas. Algo que yo tengo una carrera muy pequeña, que es geografía, que de repente ni siquiera ustedes la conocen, no existía. Pero existen carreras consolidadas: Derecho, Medicina, Ingeniería Civil, Arquitectura. Carreras que tienen un colegio profesional de 100.000 personas, 200.000 personas, son poderes profesionales, son poderes fácticos a nivel nacional, etcétera, etcétera. Entonces, pero existen dos facultades que tienen un sistema, digamos así, de prácticas institucionalizadas, ¿no? Los médicos tienen tienen un programa en el cual envían a los jóvenes egresados a provincias, no me acuerdo ahorita cómo se llama, porque yo perdí la noción. Y los médicos también tienen, y los abogados también tienen el mismo sistema. Pero ¿por qué este sistema no se aplica en las otras carreras? ¿Por qué los abogados y los médicos son privilegiados y tienen, de cierta manera, el apoyo del Estado? Tienen prácticas prácticamente de rumbreras y se van al campo? O sea, uno aprende todo en el campo. Yo solo no creo que lo que todos ustedes hayan aprendido, estén aprendiendo solamente en las asamblea de clases, ¿no? En los 80s y 90s, todas esas salidas de campo, todo lo que la previsión social que tenía la universidad pública, se perdió por el tema del conflicto armado. Porque se decía que las universidades, especialmente las públicas, iban a hacer adoctrinamiento a las comunidades, ¿no? El antecedente de eso era que muchos profesores lo vivieron, fue que en la época del mismo Javier decía de que conoció el Perú en un programa, y creo que Javier también lo dijo alguna vez, conoció el Perú como universitario también, aparte de su militancia, conoció el Perú en programas de proyección social que hacía la universidad, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte de estudiar y hacer comparaciones del sistema digamos así, de servicio social. ¿Por qué no se implementa un servicio social en la universidad? Porque todos los que hemos sido educados con el dinero de todos, porque todos los que venimos de la universidad pública nos debemos a todos los que han pagado nuestros estudios, ¿por qué de una forma de retribución no hacemos un servicio social? ¿Por qué tenemos que llenar los pasteles y no llenar los pueblos más marginados del Perú y llevarles conocimiento? O ni siquiera llevarles, es un intercambio de saberes. Entonces, yo creo que ahí está una agenda pendiente, porque yo no veo en la ley, por ejemplo, el tema de proyección social. No veo el tema del deporte. O sea, el deporte es la última rueda del coche en la universidad. Si están peleando por laboratorios, por computadoras, yo quiero saber cuántos deportistas calificados y si son deportistas calificados, qué beneficios tiene acá dentro de la universidad. El deporte no está visto. San Marcos, creo que, no sé si sigue ganando, pero yo lo dejé, era ganador de las universidades, ¿no? Miren qué tanto era el desdén que tenían las autoridades en los últimos 10 años en San Marcos con respecto a los deportistas, que los deportistas encontraron la mejor manera de hacer política, que cada vez que hacían política, lo único que ellos defendían era: nosotros ponemos candidatos, pero si ustedes nos garantizan que nos van a poner los buses, nos van a financiar, porque es todo un drama. Para la oficina de deportes en ese entonces, San Marcos, eso ya no implementaron, de todos los años pedir buses, pedir preparador físico para ir a concursar a estas universidades nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cosas. El tema del deporte es un tema muy olvidado, y el tema del servicio social. Yo quiero dejar esta reflexión, ¿no? En México, el servicio social está implementado. Uno dedica tantas horas y va y hace su servicio social. Puede ser una entidad estatal o una entidad privada.
y diseñando los centros de los institutos tecnológicos. Pero estamos olvidando de que antes de llenar cuarteles debería de haber un intercambio, ¿sabes? Intercambio entre esos desarrollos, entre la universidad y la sociedad. Gracias. Con la exposición de ambos docentes concluimos la primera parte. En estos breves minutos vamos a pasar al break correspondiente para luego continuar a las 5:30 en punto hasta las 8 el debate entre los grupos estudiantiles aquí presentes. Institución como sede de creación de conocimiento y fomentador de la investigación, con aplicabilidad social y compromiso con la nación. Pero para ninguno de los hoy presentes es sorpresa de que la universidad, tanto pública como privadas, están atravesando por crisis institucionales que datan desde hace años atrás y ante lo cual no se puede lograr ese cambio. Ciertamente las condiciones, como lo mencionó el profesor Zenón en minutos anteriores, no son tal vez las adecuadas, pero sí justamente hay que reconocer que se da un espacio dentro de la coyuntura nacional para poder poner ese tema en debate. Lo primero es que justamente hay que mantener este conversatorio. Lo segundo es que los problemas sociales justamente añadidos que van a la par con la problemática de la universidad también son muchos. Contra ello unamos fuerzas para poder trabajar en conjunto los diversos representantes estudiantiles hoy presentes de las diversas universidades, así como también los diversos estudiantes libres que se hacen presentes hoy con el compromiso y con la ilusión de que aún estamos a tiempo de poder construir un proyecto de universidad consecuente con las problemáticas sociales, consecuente con la investigación como rol fundamental, consecuente con el compromiso de recuperar la calidad de la educación en el Perú que el Perú se merece. Y principalmente conquistadores de una lucha justa, de una lucha que comienza desde hoy. Como joven que soy y como estudiante universitaria y como sanmarquina, creo y quiero discutir además un proyecto de país, un proyecto de universidad, pero soy consciente de que es una utopía personal, que puede hacerse realidad, claro, si muchos jóvenes como yo creemos y somos capaces de dar propuestas y fundamentarlas sin miedo, que es justamente lo que a continuación vamos a dar. Finalmente, para terminar mi discurso personal, son muchos los puntos a los cuales nos podemos referir, desde las funciones del rector hasta la promoción de la multiculturalidad y la inversión en proyectos de investigación que aporten al desarrollo del país. El proyecto de ley ahonda en diversos lados débiles de lo que en sí es la educación a nivel de nación. Creo yo que hoy venimos a básicamente proponer justamente esos puntos débiles que bien por mal el proyecto de ley ya ha presentado y que es polémico hoy en día, entre toda la polémica justamente ha logrado poner en debate entre los estudiantes la debilidad de lo que es la educación en el Perú. Entonces empezamos con la presentación de cada representante estudiantil, al cual yo voy a invitar a que dé pie justamente a su propuesta de trabajo y a un saludo entre nosotros. Creo yo en una universidad justa, en una universidad digna, en una universidad comprometida al desarrollo social y por una universidad con calidad educativa y equidad democrática. Empezamos justamente con los representantes de la FEPUC, de la Universidad Católica, a quien damos un caluroso aplauso. Buenas tardes, compañero general. Mi nombre es Cristina Valega, soy presidenta de la Federación de Estudiantes de la Católica. Quería agradecer por darnos ese espacio para poder debatir. Nosotros en la Universidad Católica hemos tenido un debate interno el ciclo pasado
hemos señalado temas importantes que nos han parecido que deben estar en la ley o que han estado siendo tratados y hemos elaborado una opinión en conjunto al respecto, desde la Federación, con centros federados, agrupaciones y estudiantes. Voy a comentar algunos de los temas que nos parecen importantes y algunas de las propuestas que creemos que deberían estar consideradas en la ley. Primero, nosotros creemos que sí tiene que darse una reforma en el sistema universitario. Creo que todos acá podemos estar de acuerdo en eso. Para nadie es secreto que en el Perú la educación superior es una estafa, tanto a nivel de educación superior pública como a nivel de educación superior privada. Y es por eso que es muy importante que nosotros como estudiantes también planteemos cambios al respecto, porque somos una parte muy importante y fundamental de la comunidad universitaria. Uno de los temas que nosotros tratamos firmemente es el tema de la autonomía universitaria. Pero algo que es importante preguntarnos es ¿por qué es importante la autonomía universitaria? Porque en una comunidad académica están las personas que crean nuevo conocimiento, que debaten, que intercambian ideas y que producen. Y es por eso que es importante que esas personas se regulen a sí mismas, porque son las mejor capacitadas para hacerlo. Y en una comunidad donde hay creación de conocimiento es donde hay que dejar libertad y que no pueden haber entes externos que influyan o que intenten dominar la misma. Tenemos una opinión también fuerte respecto al decreto legislativo 882. Nosotros consideramos que cuando se dio el decreto legislativo 882 en el gobierno de Fujimori, esto generó una proliferación de universidades privadas que no garantizaban la calidad educativa que era necesaria. Para nadie es secreto que hay muchas universidades que son garajes con profesores, que con pocos estudiantes o con muchos estudiantes y que la calidad que se brinda ahí no la controla nadie. Que muchas familias van esperanzados de ver para que sus hijos luego puedan tener un puesto laboral o una formación profesional y que no pueden conseguir un trabajo. Y mucho más importante también es que no estamos formando ciudadanos que luego puedan pensar en cambiar y en tener un país distinto, sino que simplemente se mantiene el status quo. Consideramos que en estas universidades se priorizan los intereses mercantiles antes que los intereses de producción de conocimiento y que por eso es importante que en una nueva normativa que se dé sea una normativa universitaria única para todas las universidades y consideramos que debería ser sin fines de lucro. También creemos que es una obligación del Estado el garantizar la educación gratuita y de calidad en la educación superior pública y la educación de calidad en los sistemas de educación superior privada. Es por eso que creemos que son obligatorios procesos de evaluación y acreditación y certificación de la calidad. Como bien mencionó antes también Zenón de Paz, es importante destacar que tienen que haber estándares mínimos de calidad que sean regulados para que las universidades puedan funcionar. Tenemos que establecer estos estándares y nosotros sí creemos en la existencia de una entidad autónoma que regule la calidad educativa. No tiene que estar planteada como está planteada la superintendencia, pero sí compartimos también la opinión de que en su mayoría tienen que ser miembros que sean de un perfil académico, científico y que sí, en su mayoría estén nombrados por las universidades públicas y privadas. Esto porque consideramos que la Asamblea Nacional de Rectores no ha cumplido en su rol de garantizar la calidad en la educación. Por una razón muy sencilla, los fiscalizadores no pueden ser a sí mismos los fiscalizados. Y es por eso también que estamos en la situación que estamos ahora. Es así que deberían establecerse estándares de calidad objetivos que sean analizados y que únicamente las universidades que los cumplan puedan seguir funcionando. Naturalmente esto no se va a dar de un día a la mañana, porque significaría cerrar las universidades, sino brindándose un tiempo para que todas puedan acoplarse. Y naturalmente es importante también ahí, en las universidades públicas, el rol del Estado y el tema del financiamiento. En cuanto al tema del gobierno en la educación superior, el sistema de gobierno, consideramos que es muy importante que se considere la participación estudiantil. Actualmente no está regulado que sea, por ejemplo, mínimo en un tercio. Es por eso que hay muchas universidades, también en su mayoría privadas, que no tienen representantes estudiantiles en una proporción que pueda realmente sentar un debate en posiciones de estudiantes. Hay órganos estudiantiles que tienen a un estudiante o a ningún estudiante. Y para nadie también es secreto que la mayoría de universidades privadas que se rigen bajo la Ley General de Sociedades, que no son universidades realmente sino empresas, no pueden tener estudiantes que participen de la toma de decisiones, porque simplemente importa lo que sus dueños quieran. Es por eso que es importante establecer un sistema de gobierno que sea una comunidad universitaria que se rija a sí misma y
que cuente con estudiantes y con profesores, que somos quienes la conformamos a fin de cuentas. Pasando a temas más específicos, en cuanto al tema de grados y títulos, por ejemplo, nosotros creemos en la tesis para titulación, pero no para bachiller automático. ¿Por qué esto? Porque actualmente en las universidades ni siquiera se enseña a investigar. Entonces, si volvemos a lo que existía antes, de que se pida tesis para el bachiller, muchos estudiantes no van a poder ni siquiera obtener bachiller y vamos a estar generando nuevamente una discriminación. Los que sí pudieron obtenerlo y los que no pudieron. Y para la titulación, sí creemos que puede exigirse una tesis, siempre y cuando también se fomente que en las universidades se brinden cursos de investigación para que se enseñen a los estudiantes a investigar y que al obtener el título sí se pida una tesis o un proyecto de creación artística o productos audiovisuales. Porque muchas facultades como arte o comunicaciones, con quienes hemos estado conversando, también crean conocimiento y producción, pero de una forma distinta. Naturalmente, acá sí entraría muy importante la figura del órgano al que nosotros hemos llamado Consejo de Educación Superior. La semana pasada entregamos el proyecto, no sé si algunos lo tienen, si no podemos compartirlo también por correo electrónico para ampliar el debate. Este consejo que mencioné antes sería un órgano autónomo que verificaría la calidad en la educación superior, como se realiza en varios países, por ejemplo en Chile, como mencionó Zenón de Paso, en Brasil. Sería el encargado también de establecer estos estándares de calidad y, por ejemplo, no sea necesario hacerlo. Por ejemplo, en métodos de admisión o en el reconocimiento de lenguas originarias. Bueno, no quiero extenderme mucho, prefiero sintetizar las ideas fuerza que nosotros consideramos deben estar incluidas. Primero, sí creemos, repito, que debe darse un proceso de reforma universitaria. No podemos nosotros simplemente decir, la propuesta que se plantea desde el gobierno, no estamos de acuerdo con ella, archivémosla. Tenemos que darnos cuenta que si queremos una reforma, porque estamos cansados de que la situación esté como esté, y si creemos que la ley universitaria actual y el sistema de educación superior actual no nos va a llevar a tener un país más justo, no nos va a llevar a realmente tener el país, como dijo Alejandra, podemos soñar en una utopía, pues entonces es el momento de cambiarlo. Porque los congresistas no lo van a hacer por nosotros. O sea, de repente ni una muy buena acogida hoy día. Depende de nosotros cambiarlo si es que realmente lo queremos. Y si no somos capaces de juntarnos y unir puntos mínimos de confluencia, pues esto no se va a dar y las cosas van a seguir igual como están. Muchos jóvenes compañeros estafados, muchos jóvenes compañeros sin poder tener acceso a una educación de calidad verdadera, que no solamente les va a garantizar un futuro profesional digno, sino que también nos va a llevar a construir una mejor sociedad. Y es por eso que nosotros estamos realmente interesados en mantener el debate. Como puntos clave, como mencioné, tenemos garantizar la calidad. Sí creemos en un ente externo conformado por académicos que lo garantice, la gratuidad de la enseñanza en la educación pública brindada por el Estado y también universidades comprometidas con la sociedad, que no solamente se rijan por generar profesionales para el status quo, sino que critiquen el status quo y que busquen un país más justo. Gracias. A continuación, representantes de la Facultad de Estadística de la Universidad Agraria. Yo no he pasado adelante, habíamos conversado los siguientes métodos. Van a exponer y después que exponen, los mismos que han expuesto van a regresar para una segunda ronda con el siguiente objetivo. La primera exposición es su propuesta. La segunda es un comentario de todas las propuestas que han escuchado en relación a su propuesta, para que esta reunión sea un diálogo también entre ustedes. De tal manera que la brillante exposición que hemos escuchado luego regresará para comentar sobre las otras exposiciones y así también cada uno. Y luego abrimos un debate con todos los asistentes. Buenas tardes con todos, o buenas noches creo, no, buenas tardes todavía. Primero, permítame presentarme, mi nombre es Ana Paula Rojas Alves, yo actualmente estudio Estadística en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y ocupo el cargo de Secretaria General de la Federación de
agraria FEUA. Primero, para hablar un poco sobre la situación actual del movimiento estudiantil en la agraria, tal como hizo el profesor de la San Marcos, primero se tiene que, sin embargo, se tiene que hacer una grave crítica también al movimiento estudiantil, tanto en las universidades públicas en general, de que muchas veces nos encontramos a la defensiva. Como dijo, por ejemplo, reclamando aumento de raciones en el comedor, reclamando que no se aumente el cobro de matrícula, cuando en verdad los estudiantes deberían llevar los principios de las reformas más profundas, porque nosotros tenemos que ser los principales en este debate. En ese sentido, en la agraria no se ha dado todavía, por ejemplo, un gran debate sobre, desde lo más fundamental, que vendrían a ser las definiciones de universidad, cuáles son los fines de esta, entre otros. Por ejemplo, para hablar de la situación en la agraria, hay personas que están de acuerdo con el predictamen en su totalidad, hay personas que están en desacuerdo en algunos puntos y hay personas que están en desacuerdo totalmente y que se debería reformular otra nueva propuesta. Pero todos concluimos en algo, es que se necesita un cambio y se necesita para mejorar la universidad, porque la situación actual de la universidad no permite que haya por lo cual inicialmente fue creada: difusión de conocimiento, investigación, calidad académica, proyección social. Somos conscientes que el día de hoy existe una gran crisis, pero sin embargo, en la misma universidad agraria se han comenzado a hacer cambios respecto a la universidad desde la particularidad de esta. Por ejemplo, el año pasado se cambió el estatuto, se hizo una reforma completa del estatuto y se eliminó, por ejemplo, el vicerrectorado de administración y se implementó el vicerrectorado de investigación. Eso quiere decir que las universidades no están inherentes al cambio, ya han buscado por su manera propia, antes de que el Congreso inicie este debate, cambios en esta. En cuanto a la calidad, en la agraria se ha visto que sí se está buscando esta calidad. Por ejemplo, la carrera de agronomía ya pasó a ser acreditada. En las bases de la Universidad Agraria hemos participado en 2 movilizaciones actualmente, en la del 12 de junio y la del 4 de julio, pero básicamente lo que se está buscando es más debate desde las bases, desde los mismos estudiantes, ellos tengan un conocimiento profundo de las reformas que traería esta nueva ley, de las reformas que pasaron cuando se implementó la ley actual y cómo nos va a afectar desde nuestro punto individual y también desde nuestro punto colectivo. En la agraria se maneja también el tema de que no se debe imponer una ley. La FEUA como tal, como gremio, nunca fue consultado, como tal como lo ha dicho el congresista Mora en reiteradas veces, que ha dicho que ha bajado a universidades o que ha invitado a los estudiantes. Eso en nuestra universidad es una mentira, porque la Federación de Estudiantes, a pesar que está reconocida en el estatuto, jamás recibió, por ejemplo, una carta de invitación para el Lima o algo por el estilo. Entonces, nosotros estamos con la posición de que no se puede imponer una ley, sino que también tiene que construirse desde los mismos estudiantes. La agraria, en irónicas palabras, se considera como la universidad nacional más privatizada. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente pagamos para matricularnos. ¿Cuánto? Más o menos de 60 a 2.000 soles, cosa que ya explicaré. Primero, a manera personal ya y no como dirigente estudiantil, quisiera hacer algunas cuestiones. Por ejemplo, el artículo 2 de esta ley, y que dice que toda la ley se ha basado en esto, se dice que toda la ley se ha basado en la definición de educación como servicio público. Entonces, ¿en dónde queda todo lo que hemos conversado, todo lo que han expuesto los 2 profesores inicialmente de la San Marcos sobre la universidad como difusión de conocimiento, como proyección social? ¿Dónde quedaría todas esas cuestiones de una universidad donde no nos vea como clientes si se está elaborando una ley que claramente lo dice, que toda la ley se ha elaborado en base a la definición de educación como servicio público? Entonces yo creo que desde el artículo 2 la ley es cuestionable. Luego, la definición de la universidad en el mismo artículo 3 claramente lo dice. La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia para brindar una formación humanística, científica y tecnológica a los futuros profesionales, a fin de despertar una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Y básicamente eso, ¿no? Menciona investigación y docencia, pero en los principios de esta ley no menciona la proyección social o la responsabilidad social o el término que se desea utilizar. Entonces, desde el artículo 2, 3, es que tenemos que
cuestionar este predictamen, no solamente cada artículo y cómo va a afectarnos este directamente. Algo que se mencionó y que desde la perspectiva de la universidad que ya ha sufrido esto y quiero desmentir es que el artículo 96.2 no defiende la gratuidad de la enseñanza, porque el artículo 96.2 y claramente lo dice, la gratuidad de la enseñanza es en base al artículo 17 de la Constitución, y el artículo 17 de la Constitución, que quede claro, tiene dos grandes requerimientos para la gratuidad de enseñanza. El primero es el rendimiento académico y el segundo es no tener capacidad económica. Eso es lo que ha venido pasando en la agraria. En cuanto al primer criterio, se puede entender, siempre y cuando haya cuestiones de rendimiento académico que puedan ser medidas de manera justa. Pero ¿qué pasa con la de no tener capacidad económica? Eso es lo que ha venido pasando en la Universidad Agraria, y en las resoluciones de Consejo Universitario se basan en este artículo 17 de la Constitución para eso. ¿Qué ha permitido esto? Que en la agraria se cobren aportes semestrales para matricularse, no cuando hayas jalado un curso, no cuando hayas pasado los 10 ciclos. En la agraria se paga de 60 a 2.000 soles para matricularte, más allá de tu carnet universitario o más allá de ¿cómo se llama? El seguro estudiantil o el autoseguro o el seguro de coaccidentes. Más allá de todo eso, se siguen pagando un aporte semestral que, ¿cómo se define? ¿Cómo se define cuánto tú debes pagar? Lo que tú pagabas en el colegio mensualmente, en la agraria lo pagas semestralmente. Por ejemplo, en mi persona, yo pagaba alrededor de 1.000 soles para el colegio privado en el que estaba mensualmente, y hoy en la agraria pago 850 semestralmente para matricularme. Y lamentablemente se construyen ilegalidades en cuanto a Por ejemplo, el texto único de procesos administrativos dice que para matricularte en la agraria, para figurar como alumno matriculado, es un costo gratuito y el aporte semestral vendría a ser voluntario. Pero esto no se cumple en la agraria, porque claramente la Oficina Académica de Estudios lo menciona. En el flujo de matrícula, antes de tú ingresar al sistema, tienes que pagar. Y si no pagas, entonces sales como deudor y no te puedes matricular. Entonces, eso es, y desmintiendo lo que se aclaró, que el artículo 96.2 respecto a la gratuidad de la enseñanza, es totalmente mentira, porque ya pasó en nuestra universidad y es lo que vendría a pasar en el resto de universidades nacionales. Con este artículo del 17 de la Constitución se da pase a estos aportes semestrales para matricularse, para condicionar la gratuidad de la enseñanza desde la matrícula, no ni siquiera cuando se ha perdido, se ha jalado un curso o algo, como muchas veces la prensa ha querido hacer notar, que los estudiantes pedimos gratuidad para cuando hemos jalado algo. No, eso es mentira. Lo que pedimos es que se respete la gratuidad desde la matrícula. Otra cosa, por ejemplo, que no se ha visto en la ley, es que no se han visto las particularidades de cada universidad. Con este nuevo sistema de ley, el Consejo Universitario de la Agraria quedaría con 9 personas, de los cuales entonces solamente tendría 3 representantes estudiantiles y uno sería de posgrado. Entonces mi universidad sé que de los 6.000 alumnos que hay, solamente tendría 2 representantes estudiantiles para el tercio del Consejo Universitario, y todo el Consejo Universitario quedaría con 9 personas. Entonces 9 personas serían las encargadas de todas las funciones, cuando actualmente son 18. Aparte también es cuestionable por qué tiene que estar un cuarto de los decanos, si cada decano, cada facultad tiene su propia realidad y cada decano debe llevar la realidad de esa al Consejo Universitario. Además que, bueno, como ya mencioné, la particularidad que en la agraria se quedaría con simplemente 9 personas, lo cual es ineficiente por una parte y peligroso por lo otro. En cuanto al quinto y al tercio y esas cosas que se han visto, sí, es verdad, se tiene que exigir la calidad académica, eso es un buen argumento, pero por otra parte nos preguntamos dónde está el derecho a ser representado y a representar. Uno, representar a los estudiantes que no son de quinto y tercio, que tienen el derecho a representar, y los mismos estudiantes que no son de quinto y tercio y que tienen el derecho a ser representados por alguien de su calidad académica, de su condición académica, perdón. Porque muchas veces nos preguntamos a pensar, ¿y por qué ellos no son tercio o quinto? ¿Por qué quizás ellos no pasan por esa situación? Quizás sean situaciones económicas, situaciones de trabajo y otras que ellos mismos, los representantes, pueden llevar al Consejo Universitario para mejorar. Aparte, creo que la condición para ser representante estudiantil se debería medir no por una proporción, porque puede darse el caso que para ser tercio en una universidad uno puede necesitar un muy buen ponderado, pero en otras universidades se puede necesitar un ponderado no tan alto. Entonces más bien debería mantenerse un criterio de nota, un criterio de alumno regular, un criterio que mencione
que estás académicamente en situaciones normales, es decir, aprobado, para que puedas postular. Bueno, y en conclusión, para hacer unas pequeñas 3 conclusiones. La calidad y la acreditación es algo que todos queremos. Todos queremos que nuestra universidad investigue, se acredite, haya buena infraestructura, pero como universidad pública, más que nada, hacemos la siguiente. ¿Con qué plata vamos a hacer esto? Como muy bien lo ha dicho, entre 70 y 80% se va en recursos, en gastos corrientes. El año pasado, mi universidad cuenta con aproximadamente 100 millones de soles para presupuesto. Y el año pasado se han aumentado 5 millones de soles. ¿Pero en qué se ha ido todo esto? En aumento a docentes, es decir, gasto corriente. Entonces, ¿dónde está el dinero que se va a invertir en este caso para la universidad en investigación? Les doy un ejemplo. En mi universidad no hay inglés en la currícula, pero hay unas becas de inglés. Y esas becas de inglés se pagan con los aportes semestrales. Es decir, es una ironía de beca, porque la misma beca para los estudiantes la pagamos los estudiantes con nuestro dinero. Igual pasa con la subvención de tesis. La subvención de tesis para pregrado se paga con el dinero de los estudiantes, de los aportes semestrales de la Universidad Agraria. Entonces, ¿qué sentido es? Exigimos investigación, exigimos calidad, pero todo eso requiere dinero. Y este dinero, si en caso el Estado no lo dé, y esta nueva ley que lo permite en su artículo 96.2, vendría a salir desde el dinero de los estudiantes, como ya actualmente pasa en la agraria, donde nosotros pagamos, en este caso, la calidad académica de las becas de inglés o la calidad académica que se requiere para la subvención de tesis. En otras cuestiones, por ejemplo, se ha hablado del archivamiento, ¿no? Del archivamiento, congelamiento, debate, etc. Yo creo que la ley 23733, más que no haya funcionado porque simplemente no se adecua a las necesidades de hoy, no funcionó porque la ley 23733 es letra muerta, es letra que no se da en la realidad. Uno quiere salir a defender algo con la ley actual y no puede, porque esta ley ha sido pisoteada por la Constitución, ha sido pisoteada por los decretos 882 y 739, y técnicamente esa ley, más que no funcione porque esté inadecuada, no funciona porque simplemente nadie le hace caso. Esa ley ya no está vigente técnicamente. ¿Por qué? Porque es de un año de 83, donde vino una Constitución totalmente diferente, con otros principios, y se implementa en el 93. Entonces, técnicamente, ¿cómo le vas a hacer caso a una ley que está inferior a una Constitución? Por eso es que la ley 2373 en realidad no ha funcionado. Y lo que no se quiere, y por eso es que muchas veces se pide archivamiento, creo, es que no se quiere que esta nueva ley sea letra muerta también. No se quiere que simplemente no se dé una exigencia de investigación sin que se dé el aumento del 6% del PBI en educación. Entonces lo que se quiere es una verdadera reforma universitaria. No se quiere que se dé una nueva ley universitaria sin decretar los decretos legislativos 882 o 739. Es por eso que va el sentido del archivamiento. No va por el sentido de quedarse con la ley actual. Y en el sentido de que ya se aprobaron 74 artículos y esos ya están en condición de dictamen. Entonces el archivamiento no se tiene que ver como un fin, se tiene que ver como un mecanismo.